Bueno, hola a todos. Bueno, nos encontramos en esta nueva clase de la Cátedra Microeconomía 2. En esta oportunidad vamos a intentar, vamos a explicar eh, todo lo que tenga que ver con una parte de la teoría del consumidor, donde vamos a intentar empezar a diagramar esta estructura de esta teoría para terminar en cuestiones que tengan que ver con la demanda. Hoy lo que nos toca es un poco mirar preferencias y utilidad, que son dos cosas esenciales en la teoría. Lo primero que podemos destacar eh, en esto, digamos, en esto de la microeconomía, de la teoría del consumidor, es que efectivamente, como lo hizo Mascolel, la microeconomía lo que intenta estudiar o lo que intenta modelar es básicamente esa, digamos, esa actividad económica a partir de los agentes, ¿sí? Lo cual implica, eh, digamos, empezar a estudiar al propio agente económico como una entidad, ¿sí? Y cuando estudiamos al agente económico como una entidad, lo que nosotros o prestamos atención, nosotros nos gustaría empezar a mirar, tiene que ver con las decisiones del consumidor. Más bien uno puede entender muchas veces, que en general se suele decir, y se suele exponer que la teoría la económica muchas veces es una teoría de la decisión, sobre todo la microeconomía, que es una teoría más bien de la decisión, ¿sí? De cómo los individuos toman decisiones en diferentes contextos, con certidumbre y con incertidumbre, ¿sí? Eh, una cosa no menor que es, digamos, la manera que nosotros vamos a estudiar, y tiene que ver con cómo pensamos al consumidor. En general, para nosotros la teoría del consumidor bien puede ser aplicable a un individuo, un consumidor, una persona, o bien puede ser aplicable también a un hogar, ¿sí? Muchas veces cuando uno estudia microeconomía, la teoría del consumidor termina cayendo en esa ambigüedad que tiene que ver con un individuo o un hogar, ¿sí? Por eso creo lo que refleja, digamos, es que para nosotros el consumidor es una entidad, ¿sí? Que va a elegir a partir de un conjunto factible de acciones, ¿sí? Y lo que vamos a intentar observar es cómo se elige y cómo se toma la mejor decisión. Esa es toda la teoría del consumo. Eh, lo cual trae diferentes problemas, ¿no? Problemas que tienen que ver, digamos, que es el mismo problema que luego lo veremos en teoría de la producción con la firma, pero pensar al consumidor como una entidad y que sea similar a pensar el hogar como una entidad, tiene sus problemas porque ya sabemos que un hogar está constituido por diversas personas que tienen diversas preferencias. Ahora bien, ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo abordamos este problema? Porque estamos en una primera parte que intenta entender cómo el consumidor elige. Bueno, tenemos dos enfoques, los dos enfoques los vamos a ver. En esta clase solamente vamos a ver el enfoque basado en las preferencias, que es un enfoque basado en las preferencias, que más bien tiene que ver con, digamos, eh, asumir que, eh, digamos, el agente toma decisiones y esas decisiones que las toma se ven reflejadas en preferencias, ¿sí? Y esa preferencia nosotros la vamos a poder describir a partir de un enfoque que es más bien axiomático, eh, digamos, a partir de lo cual vamos a empezar a construir la teoría. Entonces, el enfoque basado en preferencias es un enfoque axiomático porque establece diferentes axiomas sobre los cuales entendemos que el consumidor, digamos, no revela sus preferencias, sí, pero cuando elige, digamos, muestra las preferencias sobre determinados objetos, y ese enfoque axiomático, esos axiomas, lo que me van a permitir, al fin y al cabo, tienen que ver con, digamos, descartar diferentes tipos
de acciones que sean inconsistentes, ¿sí? El enfoque basado en la elección es un enfoque que tiene que ver con la preferencia revelada, ¿sí? Es básicamente mirar la elección del consumidor, ¿sí? Mirar la elección del consumidor y a partir de esa observación, ya cuando el consumidor eligió, ver si cumple o no cumple determinados requisitos de consistencia. Como verán, digamos, el enfoque basado en la preferencia es un enfoque que más bien intenta predecir, es decir, establecemos ciertos axiomas sobre cómo se va a comportar el consumidor y tratamos de predecir a partir de eso. Y el enfoque basado en la elección es un enfoque en donde más bien se observa la elección del consumidor o las elecciones de consumidores y a partir de eso se intenta ver si ese consumidor efectivamente se corresponde o no se corresponde con la teoría que nosotros tenemos en mente y vamos a describir, ¿sí? Hay 4 bloques, digamos, que están más bien, digamos, para describir a este modelo del consumidor. Uno tiene que ver, digamos, con una parte conjunto de consumo, conjunto posible, factible, asequible, tiene que ver con cómo vamos a expresar esta relación de preferencia, tiene que ver con algunos supuestos de comportamiento, ¿sí? Después, obviamente, tenemos todo lo que tiene que ver con la elección misma y con la demanda que derivan a partir de esa elección. Digamos, para poner en mente y para entender qué es digamos, lo que estamos intentando hacer, no necesariamente la microeconomía estudia las decisiones de los consumidores, digamos, cuando consumen, para la redundancia, ¿no? Eh, Sino que verdaderamente es una teoría de la toma de decisiones cuando de la toma de decisiones entendemos que esa toma de decisión se puede expresar en diferentes alternativas, ¿sí? Que no necesariamente están relacionadas con el consumo de bienes, ¿sí? Podrían ser otro tipo de alternativas en lo que el individuo está decidiendo. Entonces, para, para empezar a diagramar y a construir esta teoría, lo primero que tenemos que saber es que necesitamos un conjunto de consumo, que bien podría ser un conjunto de alternativas. ¿Y o sea, cómo lo represento esto? Bueno, lo podría representar como el conjunto de todas las alternativas o planes de consumo que el consumidor verdaderamente lo pueda, digamos, no necesariamente están al alcance del consumidor, pero efectivamente las conozca, ¿sí? Es decir, no estamos imponiendo en el conjunto de consumo alguna restricción, ¿sí? Pueden ser alternativas que sean alcanzables por el consumidor o que no sean alcanzables por el consumidor, ¿sí? A ese conjunto de todas las alternativas, que pueden ser cestas de bienes o bienes, vamos a ver qué es esto, lo vamos a denominar con eh, digamos, con la letra mayúscula en general se denomina con la letra mayúscula X. Eh, Ahora bien, digamos, ¿cuáles vamos a ir poniendo algunas restricciones a este conjunto? El primero es que las unidades de bienes son no negativas, es decir, eh, vamos a considerar en particular todo el cuadrante positivo y que es posible no tener nada, o sea que ese cuadrante positivo incluye al cero, ¿sí? Uno se podría imaginar eh, algo similar a esto, ¿sí? Lo dibujo un chiquito por aquí, conjunto de consumo, y a ver si sale, esto sería como efectivamente todo el conjunto de consumo de un individuo, ¿sí? Todo esto. Eh, Ahora bien, la pregunta es, perfecto, digamos, todo eso entendemos que es el conjunto de consumo. Voy a poner un texto por aquí, esto sea, por ejemplo, el BNI, y esto aquí sea el BNX. Eh, Ahora bien, la pregunta es, sabemos que todo esto es un conjunto de consumo eh, que representa todas las alternativas posibles que tiene el consumidor. Eh, bueno, pero ¿cómo denominamos a un punto en ese espacio?
¿sí? Es decir, un punto cualquiera, como por ejemplo un punto que puede estar, puede ser ese, digamos, ¿sí? Eh, como por ejemplo, sale un punto como este, es un punto del espacio, eh, ese punto del espacio lo vamos a denominar cesta de consumo, ¿sí? Observar que esa cesta de consumo tiene, digamos, es un vector, ¿sí? Que tiene diferentes unidades de cada uno de los bienes. Aquí estamos representando, obviamente, eh, dos tipos de bienes, el bien X y el bien Y, o bien las alternativas Y y las alternativas X. Por lo tanto, la cesta de consumo tiene dos componentes, es un vector, digamos, punto, tiene la cantidad del bien X y tiene la cantidad del bien. Pero bien uno podría extenderlo al espacio de n, como está bien aquí abajo, eh, está aquí abajo, en este punto, y podemos tener un vector de n dimensión, ¿sí? Cada una de esas componentes verdaderamente me indica la cantidad de bienes o la cantidad de la alternativa que estamos considerando. ¿Tá? Eh, lo cierto también es que no solo vamos a considerar todo el cuadrante positivo, todos los números de bienes que no sean negativas, incluido el cero, sino que también vamos a considerar que las unidades son divisibles. ¿Sí? Entonces, no es más bien discreto, sino que es más bien continuo, considerar todos los números reales. Por lo tanto, para nosotros podría haber 1,5 en cantidad de bienes, ¿sí? Aunque bien por ahí sea algo discreto, no lo pensemos todavía de esa manera, sino que pensemos en términos de un modelo que sea más bien en términos de números que sean continuos, ¿sí? Eh, Ahora bien, para describir esto, ¿sí? En ese espacio tenemos que empezar a escribir cómo el consumidor va a empezar a elegir, ¿sí? Para empezar a indagar en esto. Eh, y acordando un poco lo que dijimos al principio, tenemos que establecer unas acciones, ¿sí? La intención sobre todo esto es entender que las preferencias reflejan actitudes de los consumidores para con los objetos que están eligiendo, ¿sí? Entonces, una relación de preferencias es una actitud, es un reflejo de lo que el consumidor prefiere, para la redundancia, y lo que nosotros vamos a intentar hacer con estas relaciones de preferencias es específicamente darle una idea de consistencia, darle una idea de consistencia. Podemos tener una teoría que nos explique, digamos, eh, que no nos pueda dar o que caiga en, digamos, en errores que tengan que ver con consistencia, ¿sí? Porque no podríamos predecir. Entonces tenemos que darle cierta consistencia. Después se ve si el consumidor se puede o no se puede adaptar a esos comportamientos, pero en términos teóricos el consumidor debería poder comportarse de la manera más consistente posible, ¿sí? Y no solo eso, sino que también deberíamos entender que el consumidor puede elegir y no se puede paralizar ante cualquier situación. Uno podría pensar que hay situaciones en las cuales los consumidores o los individuos, al tomar una decisión, eh, pueden verse paralizados y no poder tomar una decisión. Entonces tenemos que tener dos cosas en mente, dos posibles, tenemos que descartar dos posibles situaciones, una que no pueda elegir y otra que las elecciones sean inconsistentes. En general, las preferencias se representan a través de una relación binaria, si es una relación binaria, es una representación matemática, definida, que va a estar definida sobre esos conjuntos, ¿sí? La idea, cuando presentamos un poco esto, no es que se vaya tanto a la formalización en términos de demostrar diferentes cuestiones que tienen que ver con las preferencias, que es el objetivo del curso, es un objetivo un poco más elevado, sino que es por lo menos entender a partir de cómo se define la relación de preferencia, cómo está basado la relación de preferencia y cómo pasamos de estudiar las preferencias a utilizar una función de utilidad, porque al fin y al cabo lo que utilizamos a lo largo de todo el curso es una función de utilidad. Pero entender que detrás de la función de utilidad está la teoría de la preferencia, con un montón de supuestos que básicamente lo que me hace es poder, digamos, o lo que sucede, digamos, que da como resultado que la función de utilidad pueda existir. ¿tá? Entonces, vamos digamos,
a estudiar estas preferencias consumidoras a través de una relación binaria. ¿Sí? Es una relación binaria, es comparar entre dos situaciones. Siempre el consumidor le vamos a exigir que compare entre dos situaciones posibles, aun cuando haya n situaciones o n bienes, siempre va a tener dos alternativas que comparar. Y por lo tanto, entre esas dos alternativas tiene que decidir por uno. ¿Sí? Eso puede existir dos planes de consumo, entonces podemos decir que pueden existir dos cestas de consumo, una con determinada cantidad y otra con determinada cantidad. Y ante esas dos situaciones, lo primero que tiene que poder decidir el consumidor es tiene que poder decidir entre esas dos situaciones. Es decir, tiene que poder decir si una, como está aquí abajo, la representación viene a tomar esta forma, este símbolo se lee, es al menos tan bueno como, entonces, dado dos cestas de bienes, una cesta X1, que tiene una cantidad de bienes X tanto y otra cantidad de bienes tanto, y una cesta X2 que tiene tanto de X y tanto de Y, podrían ser igual o podrían ser diferentes, vamos a decir que de la manera en cómo está escrito, como está representado esto aquí, vamos a decir que X es al menos tan buena como, X2, ¿sí? Y esto es la relación binaria, ¿sí? Poder comparar y decir que una es al menos tan buena como. A partir de esa relación binaria que es sumamente sencilla, comparar dos situaciones y que no puede decir es una es al menos tan buena como la otra, se derivan dos tipos de relaciones más que tienen que ver con una preferencia que es estricta, fíjate que lo anterior no era una preferencia estricta, es una preferencia débil, porque no decía prefiero uno antes que el otro, sino que más bien decía, bueno, esta opción es tan buena como la otra, pero no puedo decir que esta sea mejor que la otra. Entonces, a partir de eso, derivamos una relación de preferencia estricta y relevamos derivamos una relación de diferencia, que es la relación que en general la conocemos nosotros, ¿sí? ¿Y cuál es la relación de preferencia estricta? Bueno, en primer lugar, es esta que está aquí, que se lee que X, la cesta de X1, acuérdense, tenemos dos cestas de bienes, tenemos que comparar, o el consumidor tiene que comparar, y básicamente esta relación de preferencia estricta lo que nos dice es que X es estrictamente preferido a X2, es decir, X1 se prefiere a X2. Si al consumidor le ponen la cesta X1, no sé lo que tiene adentro todavía, no es motivo de preocuparnos, es simplemente pensar en abstracto. Si al consumidor le ponen la cesta X1 y la cesta X2, si él revela que la cesta X1 es estrictamente preferida a la X2, es decir, que se le presentan estas dos situaciones, él va a elegir la X1 antes que la X. En cambio, en el anterior, él decía que una era al menos tan buena como la otra, por lo tanto, no había una decisión ahí. Para que se cumpla esto, obviamente, fíjense que se da todo este requerimiento, es decir, que básicamente la cesta X1 tiene que ser al menos tan buena como la X2, pero no viceversa, la X2 no puede ser tan buena como la X1, sino estaríamos en dos que parecieran ser igualmente atractivas. ¿Sí? También tenemos una relación de diferencia, que es la relación que nosotros conocemos, que básicamente se representa a través de esto, este simbolito, y que lo que nos dice es que la cesta X1 es diferente a la cesta X2. Es decir, que el consumidor está igualmente bien si tiene la cesta X1 y si tiene la cesta X2. ¿Sí? Igualmente bien. No está ni mejor ni peor. ¿Sí? Le da lo mismo si tiene la cesta X1 que si tiene la cesta X2. Para que eso se cumpla, se tiene que cumplir que efectivamente la cesta X1 sea al menos tan buena como la cesta X2, y la cesta X2 tiene que ser al menos tan buena como la cesta X2. Es decir, si yo le presento al consumidor, el consumidor elige primero me dice que la cesta X1 es al menos tan buena como la cesta X2, si yo le pregunto por la cesta X2, me dice que es al menos tan buena como la cesta X1. ¿Sí? De estas relaciones, de todas estas relaciones que en principio podrían existir, fíjense que no estamos diciendo que existen, no, podrían existir, son
tipos de relaciones de preferencia que puede expresar un consumidor al momento de decidir serían tres posibilidades que podrían llegar a suceder y tienen que ver con que ante dos situaciones, ante dos alternativas, podrían ser dos cestas de bienes, como vemos aquí, el consumidor puede decir que la cesta X1 es preferido a la cesta X2, ¿sí? Es decir, que es estrictamente preferido. Si le presentamos las X1 versus las X2, elige la X1, fíjese, puede elegir la Z X2 antes que la X1, porque prefiere la X2 antes que la X1, o bien puede decir que le da lo mismo entre elegir la X1 y la X2, que la Z X1 es tan buena como la X2 y la X2 es tan buena como la Z1. Fíjense que estas posibilidades son mutuamente excluyentes, es decir, tenemos que el consumidor en el momento de elegir tiene que tomar una decisión que básicamente implica una de estas tres alternativas, no las tres, ¿sí? No puede decir las tres, simplemente puede hacer tres. Lo cual me está diciendo que bajo estas relaciones de preferencia, el consumidor lo que va a poder hacer es poder rankear, ¿sí? Nosotros le vamos a pasar una lista de alternativas posibles y él me va a rankear, me va a decir, yo prefiero esta antes que esta, yo prefiero esta antes que esta, yo prefiero esta, ¿sí? Me va a poder ordenar, puede rankear diferentes alternativas. Lo pasamos en términos de bienes, entonces nosotros le pedimos al consumidor, le damos una serie de cestas de bienes con diferentes tipos de cantidades y el consumidor lo que necesitamos es que me ordene esas diferentes cestas de bienes, ¿sí? Lo cual implica que el consumidor efectivamente diga, yo prefiero esta cesta de bienes que tenga esta cantidad antes que esta otra cantidad, ¿sí? Eso es un poco, digamos, la cuestión de las preferencias.